Buenas tardes. Jimena, bienvenida. Saludos hasta Morelia, Michoacán, un lugar hermoso, así que encantado de estar platicando contigo. ¿Cómo estás, Jimena? Muchísimas gracias, también encantada de estar platicando contigo y de hablar sobre este tema que continúa generando polémica, pero bueno, tú me lo dirás mejor. Eh, Creo que es como una cortina de humo ante los desaciertos que ha tenido el gobierno federal, esta pandemia que no se ha podido frenar, esta curva que no se ha podido aplanar, el tema de la inseguridad, ya comentábamos algunas cifras, pero el tema de la economía, que especialistas aseguran que desde que se canceló la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y ante la falta de un programa, una estructura económica para contrarrestar esta pandemia, pues creo que el anuncio que se hace esta mañana en la conferencia de prensa fue más bien como para ocultar estas deficiencias que ha tenido el gobierno federal. ¿O tú qué opinas, Juan María? Tienes toda la razón, Jimena. No hay la menor duda de que lo que sucedió hoy nos permite ver diferentes ángulos de lo que está sucediendo en el país. Por supuesto, la pandemia ocupa el primer lugar y ahora voy con el tema. Pero, Jimena, hoy el norte del país, el noreste del país está en una crisis grave producto de lo que pasó con el huracán Hanna. Esto hubiera sido suficiente para que, fíjate, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, hasta Peña estarían en este momento con botas de lluvia, metidos con hasta las orejas en las inundaciones, y sin embargo vimos al presidente López Obrador de camiseta interior, de pants, en Huatulco, y hoy hablándonos de un avión que ha sido un circo romano en su más alta expresión. Qué pena que estén miles, pero miles de ciudadanos mexicanos de Tamaulipas. Ve incluso hospitales en Reynosa, Tamaulipas, que están anegados. No se diga Monterrey, que ha vivido momentos tan complicados con huracanes como el Gilberto en otro tiempo, que destrozó la ciudad, y el presidente de la República hablándonos del avión, dándonos el avión, y desde luego con lo de su dichosa rifa. Imagínate que hasta el secretario de la Defensa Nacional está más ocupado del avión que en el plan DN3, que cualquier secretario, salvo el actual, se hubieran ocupado de estar en el sitio más importante diciéndole: discúlpeme, presidente, pero en este momento, más que estar en una rueda de prensa, me exigen miles de mexicanos que necesitan atención, que necesitan apoyo. Eso nada más de momento, Jimena, pero lo que tú estás comentando con toda razón es qué está sucediendo en materia de pandemia, cuando está diciendo el señor López-Gatell, al cual hay que creerle ya nada, está diciendo que sigue descendiendo la curva. No, pues si la comparamos con abril, que teníamos 100 muertos, pues sí, el porcentaje era mínimo. Ahora no podemos hablar de que sea un 10%, porque pues serían miles. Estamos en 43,000. Como tú estabas comentando, estamos hablando ya de 43,000, nos estamos encaminando a 45,000, y hay versiones, Jimena, que nos están hablando de que pudiéramos andar ya arriba de los 70,000 realmente, si se fueran a las cifras reales. Pero dejémoslos en los 43,000. Jimena, tienes toda la razón, y estamos ante una gestión de la pandemia verdaderamente lamentable. Más lo que tú digas, te tengo otro dato. La pregunta aquí, Juan María, sería, ¿qué más tiene que pasar en México? Traemos el tema de la inseguridad, el tema económico, el tema de la pandemia, como bien apuntas ahorita, el tema de Hanna y los miles de mexicanos que ha dejado afectados y damnificados. ¿Qué tiene que pasar en México? ¿Qué tendría que pasar en México para que de verdad pongan atención a las necesidades del mexicano y dejen de lado una situación que tendría que estar desde un principio en segundo plano? Mira, tú tienes ahí en Michoacán un gobernador que ha sido controvertido, pero no cabe duda que el tema de la pandemia, Silvano Aureoles le ha dado una visión completamente diferente, como lo ha hecho Enrique Alfaro en Jalisco, el Bronco en Nuevo León, como lo ha hecho el gobernador de Aguascalientes, el de Yucatán, la gobernadora de Sonora.
la mayoría de los gobernadores. Me parece que no nos está quedando otra más de que los gobiernos locales emprendan acciones concretas en defensa de su propia ciudadanía y el ciudadano a su vez por su propia cuenta, Jimena, porque estamos viendo que no nos queda otro remedio. Estamos viendo cómo están desapareciendo las empresas, cómo está creciendo el desempleo bajo una crisis económica de esta naturaleza. Bueno, Jimena, el presidente lo escuchaste en algún momento que se ocupara de la situación tan complicada y horrible que vivieron los ciudadanos leoneses el pasado fin de semana en Puerto Vallarta, donde fueron masacrados un par de ellos y que es una situación que hasta el momento no sabemos en qué está pasando. Y bueno, la nota que te tengo es que hoy se cumple la cuarta demanda en contra del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de genocidio que están ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto nos está hablando de que si López Obrador y López-Gatell no se dan cuenta, en un momento determinado, la mala gestión que han tenido con respecto a la pandemia los puede ser acreedores de llevarlos a una demanda similar a la que se está fincando hoy en contra de Jair Bolsonaro. Son temas que sí recibe la Corte Internacional de Justicia de la Haya cuando se presentan crímenes por genocidio, por lesa humanidad, Jimena. Así es, Juan María, y ya hay quienes han levantado la voz, quienes han señalado que van a presentar precisamente estas denuncias. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál fue el proceso en Brasil? El proceso es muy simple porque son organizaciones ciudadanas, incluso ciudadanos independientes que presentan este tipo de demandas. Y aquí lo que podrías argumentar, o sea, en el caso de Bolsonaro, está simplemente el hecho de que 3 veces ha sido contagiado de COVID y en las 3 ocasiones ha sido tan irresponsable que se ha rodeado de personas. Aquí en este caso, vamos a poner supuestos, y no se trata de dar ideas ni nada, supuestos. El presidente de la República ha estado cerca de gobernadores que se han contagiado, ha estado cerca del secretario de Hacienda que se ha contagiado, de la secretaria de la Función Pública. Eso por un lado. En segundo lugar, lo del uso de la mascarilla, que ha sido desacreditada por el propio López-Gatell y la forma en que se ha negado el apoyo en algunos temas que han exigido los gobernadores de los estados. Por lo tanto, sí habría suficientes elementos para presentar este tipo de denuncias, este tipo de demandas. Pero la verdad, Jimena, es que tocaste los problemas a los cuales nos estamos enfrentando en México y que son los que tendrían que estarnos ocupando. O sea, estabas hablando del tema de inseguridad, que sigue siendo creciente, el tema económico, y mira, para que no digan que nada más hablamos de las buenas, ahí les va la buena que solo hablamos de las malas, ahí va la que fue hoy presentada. Se está logrando un superávit comercial de más de 5,500 millones de dólares en junio. La economía nacional rompió el mes pasado su mala racha en el comercio exterior. Es un buen dato. Sí, para que vean que también damos los buenos, pero ojalá estuviéramos llenos de buenas noticias y que no estemos con la amenaza de que esta semana, por allá por el viernes, el INEGI nos dará un baño de pésimas noticias cuando sepamos el primer informe del Producto Interno Bruto que amenaza con llegar hasta una caída del 20% en el segundo trimestre de lo que va del año. Entonces, como estás comentando, Jimena, la parte económica nos está dando suficientes elementos de preocupación con 15 millones de personas que no han tenido ingresos en los últimos 4 o 5 meses, Jimena. Así es, Juan María, también me gustaría que tuviéramos más noticias positivas. Pero lamentablemente, pues el panorama es otro. Ya nos comentabas la caída del PIB, del Producto Interno Bruto, que sería histórica este año, ¿no, Juan María? Sí, estamos hablando, mira, por lo pronto ya los más conservadores están hablando que la caída de la economía estará del orden del 9.5%, que fue el pronóstico de Citibank la semana pasada, pero ya con algunas advertencias como el Fondo Monetario Internacional o Bank of America que nos advierten que la caída de la economía podría andar entre el 10 y el 12%.
Entonces, bajo esta circunstancia, Jimena, el panorama de cierre de año nos habla que la caída económica nos va a propiciar unos próximos 3 o 4 años en los que nos vamos a poder levantar al nivel que teníamos en 2018. Ese es el panorama que nos está presentando la economía nacional. Y mira, el presidente de la República el pasado fin de semana hablaba que a partir de agosto, es decir, a partir de la semana que entra, empieza la recuperación, y se lo atribuyó en gran parte a la industria de la construcción. Yo no sé quién le da sus datos. En mayo, la caída de la industria de la construcción, que es el último dato que tenemos confiable en la materia, fue del 34.2%, Jimena. ¿Quién informa al presidente de la República acerca de eso? Mira, hoy, por ejemplo, sigue él hablando de que para poder despegar el avión presidencial se necesitan 3 horas. Lamentable estar dando ese tipo de datos, porque sabemos perfectamente que ese avión se llegó a utilizar para traslados hasta Santa Lucía, que son 50 kilómetros. La mayoría de las líneas aéreas que utilizan este tipo de nave lo utilizan para viajes de 1 hora. Yo te puedo garantizar que en lugar de haberse estado tranquilamente paseando por Oaxaca o hoy en la mañana perdiendo el tiempo con una mañanera que no tenía ningún sentido, en ese mismo avión hubiera sido más redituable viajar a Monterrey, luego a Tamaulipas, a donde él quisiera, donde pudiera bajar el avión, que pudiera ser en Tampico o pudiera ser en Ciudad Victoria, no lo sé, en Tamaulipas, donde hubiera sido conveniente que llegara, pero de cualquier manera ahí tienes ese avión que pudiera haberse utilizado. ¿Para qué? Para que el presidente de la República atendiese a los mexicanos en desgracia, que repito, no había un tema más importante que ese. Y bueno, antes de que me vayas a cortar, mi querida Jimena, ¿qué te parece que ya se nos fueron los médicos cubanos? Y se nos fueron los médicos cubanos casi entre vítores del secretario de Relaciones Exteriores, mientras, Jimena, estamos viendo cuántos mexicanos siguen siendo residentes, siguen teniendo salarios de hambre, y a este grupo de médicos cubanos que estuvieron aquí en México, no sabemos haciendo qué, se les pagaron $7 millones, Jimena. María, una rayita lamentablemente más al tigre de cómo pues no se están ocupando los temas, no se están ocupando en los temas prioritarios. Y ahorita que comentabas que el avión se pudo utilizar para estar llevando apoyo y atención a las personas afectadas por Hanna, me parece que te falta un poquito ahí de humildad para reconocer que quizá sería más fácil utilizar este avión que la rifa, que el venderlo. ¿Cuánto tiempo y cuánto, dirían por ahí en mi pueblo, cuánto dinero bueno al malo ya se le ha metido? No, y mira, la verdad es que ahora estar perdiendo el tiempo, imagínate el tiempo, el costo que tiene el tiempo del presidente de la República, del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina, tiene un valor incalculable, porque todo eso representaría que pudieras tener acciones concretas en favor de la población, y estamos viendo que no, pues se sigue dando este tipo de temas, este tipo de asuntos, porque nos falta tratar de pasadita, Jimena, la parte de Lozoya, que sigue todavía sin comparecer ante un juez. Jimena ya nos estamos acercando a las 2 semanas y no sabemos qué tiene. El señor debe de tener una enfermedad muy seria, debe tener SIDA, debe tener cáncer, para que no sea llevado al juez de instrucción correspondiente, mientras que se siguen dando especulaciones que lo único que van a ocasionar es que el debido proceso le dé más facilidades de las que ya tiene para poderse liberar. Ya los especialistas nos han advertido, Jimena, que los delitos electorales vinculados con Odebrecht ya fenecieron. Por ese tema, por los 12 millones que aproximadamente habría dado Odebrecht para el caso de la campaña de Peña Nieto en el 2012, ya fenecieron, porque ya pasaron suficientes años para que este tema ya no sea motivo de persecución en contra de Lozoya, y él, veto a saber bajo qué condiciones ha hecho este tipo de declaraciones, porque contra lo que han dicho algunos, no lo declaró de manera formal. Lo que publicó Reforma es un documento que él
habría redactado, que nunca conoció la Audiencia Nacional de España, que no conoció, al menos no sabemos que la Fiscalía la hubiese conocido, sino que él se lo filtraría al gobierno federal, que no es el responsable del seguimiento de su caso, Jimena. Así es, Juan María, habrá que ver y esperar que de verdad la justicia alcance a todas las personas que estén involucradas en estos casos de corrupción. Muchísimas gracias por tu opinión esta tarde. Encantado de la vida, bienvenido y un saludo hasta Morelia, Jimena. Muchas gracias, un abrazo fuerte, Juan María Naveja. Hasta luego. Es momento de pasar la estafeta a nuestro director.